día de ayer en la boda de nuestros hermanos. Y la verdad es que me llevó 3 días. En hacer la enseñanza de la carta a los Efesios me llevo 4 días. Entonces, no me dio tiempo de trabajar en la enseñanza de la carta a los Efesios. Y orando al Señor y viendo mi propio corazón, mi propia vida, empecé a orar si Él quería que yo compartiera este tema. Y hermanos, es realmente triste, pero la falta de integridad es un gravísimo problema no solamente en la sociedad, sino dentro de la iglesia. Y yo quisiera llevar este tema hoy no solo al hecho de no pecar, no solo al hecho de no involucrarnos en cosas turbias, no, sino que, hermano, es falta de integridad que nosotros conocemos la Escritura y estemos convencidos de que es la palabra de Dios y no estemos haciendo un esfuerzo consciente de vivir de acuerdo a lo que nosotros creemos que es la palabra de Dios. Yo quiero compartir este tema individual que he titulado En Cristo fuimos llamados a vivir en integridad. En Cristo fuimos llamados a vivir en integridad. Yo quisiera traer otra vez estas palabras y decir, hermano, es complicado, y yo lo sé, es complicado que nos enfrentemos a personas que tienen una sana doctrina y que no iban de acuerdo a eso. Es muy complicado. Pero yo quisiera que hoy tú analizaras tu corazón y tu propia vida a la luz de lo que enseña la palabra y de lo que Dios va a hablar hoy a nosotros y dejaras de ver a los demás. Tu propio corazón. Que analizaras por qué haces lo que haces, cuál es tu motivación. ¿Por qué hablas lo que hablas? ¿Por qué actúas como actúas? Es importante que hagas esto porque quizás tú eres un excelente conocedor de la palabra de Dios, pero no eres salvo. Y hermanos, es necesario que nosotros vayamos a las Escrituras y estemos hablando de estos temas de manera reiterada. Quizás no estemos de acuerdo en ciertos aspectos teológicos, pero déjame decirte algo, en nuestra santificación progresiva no puede haber desacuerdo. No puede haber. Quizás no estemos de acuerdo en algunos puntos teológicos y como iglesia local, pero en cuanto a nuestra vida de santidad, de nuestra vida de integridad, no debe haber discrepancias. Debemos estar de acuerdo. Y yo debo darle la gloria al Señor, pero también las gracias, porque este tema fue desarrollado a partir de una enseñanza del pastor Sugel. Y yo creo que es a él a quien debemos darle crédito, que yo tuve que tomar algunas cosas de su enseñanza y analizar mi propio corazón a la luz de esa enseñanza, y es de ahí que nace esta predicación ya hace algunos años atrás. Trabajé en ella 2 días para poderla entregar en el día de hoy y oré al Señor que tocara nuestras vidas, hermanos, para que seamos conscientes de que nosotros fuimos llamados a vivir en integridad. Y para este tema vamos a leer 2 Corintios capítulo 1, versículos del 12 en adelante,
y cuando terminemos de leer el texto, oramos. Dice Pablo, 2 Corintios 1, versículos 12 en adelante, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas que las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para que el día del Señor Jesús, con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, nos ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Algunos van a recordar este ejemplo que yo usé en aquel tiempo. Escuche con atención, porque de verdad, hermano, he orado al Señor que cada uno de nosotros nos detengamos, hermano. Por favor, deténgase, analice otra vez su corazón, su fe a la luz de la Escritura. Descubra si la obra poderosa de regeneración es una realidad en usted. Descúbralo a la luz de la Escritura. Escuche esto. Alguien ha dicho, imagine por un momento un billete de $100. Alguien lo toma, lo coloca en la ofrenda en el culto del domingo. Los tesoreros de la iglesia usan ese billete para darle la ofrenda al pastor. El pastor lo utiliza para comprar el alimento de su familia. El dueño de la tienda lo usa para pagar el recibo de la luz. Y finalmente la compañía eléctrica lo deposita en el banco. El cajero del banco lo examina. Al examinar ese billete, descubre que es falso y ordena destruirlo. Dice este autor, he aquí un billete que ha hecho mucho bien. Fue dado a Dios, ayudó al pastor, al comerciante, a la compañía de electricidad, y sin embargo, a la hora de la verdad final, fue desechado, porque no era genuino, sino que era una mera imitación de lo real. Aunque usted no lo crea, esta analogía
de un billete la podemos aplicar tristemente de manera perfecta a muchos que dicen ser creyentes en el día de hoy. Dan sus diezmos, van a la iglesia, hacen mucho bien, pero no son genuinos, no son hijos de Dios. Y no estés pensando en el vecino, piensa en ti, hermano, piensa en ti, porque de verdad, como lo dije la semana pasada, nuestro Dios, y como decía el pastor Miguel, nuestro Dios es el ser más demandante de toda la creación. Nuestro Dios es el creador de todas las cosas. Y Él es el ser más demandante de todo el universo, hermanos. Y para que el hombre obtenga salvación y sea un genuino hijo de Dios, necesita, número uno, creer en Jesucristo como su Señor y Salvador y arrepentirse de sus pecados. Mis hermanos, la falta de integridad es un serio problema dentro y fuera de las iglesias evangélicas. Pero hermanos, cuando la integridad comienza a escasearse dentro de la iglesia y sobre todo, escuchen líderes, sobre todo en aquellos que son líderes, se convierte en una verdadera tragedia. ¿Por qué? Mis hermanos, porque la integridad es como una columna que sostiene la vida cristiana y el ministerio cristiano. Todos estamos conscientes que son muchos los escándalos que se enfrenta la iglesia cristiana en el día de hoy. Todos estamos conscientes de eso. Oremos a nuestro Dios. Padre, queremos poner nuestra vida delante de ti, Señor. Y hoy como nunca, yo quiero, Señor, que hables a mi corazón, a mi vida. Aunque yo estoy aquí, Señor, parado para dar este mensaje, yo necesito escuchar tu voz. Yo necesito que tú me hagas ver cuáles son las áreas en las cuales yo tengo falta de integridad. Y asimismo, Señor, yo te ruego por este remanente que tú has traído. Es falta de integridad, Señor, que nosotros alardemos y presumamos incluso que nosotros estamos cerca de ti y no vivir de acuerdo a tu palabra. Señor, ayúdanos. Por favor, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones de tal forma que seamos confrontados, que seamos redarguidos, que seamos, Señor, transformados desde nuestro corazón. Mi Dios, esta iglesia necesita saber que hemos sido llamados a integridad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Todos estamos conscientes, mis hermanos, de que son muchos los escándalos que empañan la vida cristiana, que empañan el cristianismo. ¿Por qué razón? Por la falta de integridad entre aquellos que dicen ser creyentes, pero peor aún, entre sus líderes. Es vergonzoso, hermanos, pero es una realidad. No importa cuántos dones, cuántos talentos y recursos nosotros podamos invertir en el ministerio, hermanos, sin integridad estamos edificando en falso y el resultado final será el resultado de ese billete: destrucción.
será desastroso, tarde o temprano. La palabra integridad, mis hermanos, proviene de una raíz latina que significa completo, significa intacto, significa entero. Se trata de algo que no le falta a ninguna de sus partes. Es algo que no está dividido internamente. De manera que cuando una persona íntegra, cuando una persona es íntegra, es una persona coherente, es una persona consistente, es genuina, es sincera, es una persona digna de confianza. Hermano, de verdad, hazte esta pregunta, pero no se la hagas a tu familia solamente. Háztela tú, pensando en que si le preguntaras a tu hermano si tú eres una persona digna de confianza, ¿qué respondería? Si tú le preguntaras a esa persona si ella te considera como una persona coherente entre lo que tú crees y lo que tú vives, ¿qué te diría? ¿Qué respondería? Si tú eres una persona sincera, ¿qué respondería? Porque una persona que es íntegra es lo mismo cuando está solo que cuando está con su familia, cuando está acompañado o no, o cuando está dentro de la iglesia o fuera, o cuando está interactuando con aquellos que no son creyentes. Su forma de ser de una persona íntegra es verdadera. La integridad, mi hermano, es el fundamento esencial de un seguidor de Cristo. Mis hermanos, nuestro carácter define, proclama y representa nuestra fe en un Dios santo a todo nuestro alrededor. Escucha, hermano, escuche esto. Un cristiano que define una teología correcta a expensas de una vida íntegra es un falso creyente y representa intereses personales, pero nunca representa al Dios de la Biblia. Mis hermanos, no hay atajos aquí, no hay excusas. Nuestro comportamiento siempre declara con mayor elocuencia, quiénes somos. Otra vez, nuestro comportamiento evidencia y declara con mayor elocuencia quiénes somos. Nuestro comportamiento siempre declara con mayor elocuencia quiénes somos y qué creemos más allá de cualquier declaración doctrinal que afirmemos tener. En el pasaje que acabamos de estudiar o de leer, en la iglesia de Corinto, nosotros vemos que algunos estaban acusando al apóstol Pablo de ser falto de integridad. La pregunta es: ¿por qué pensaban estas personas de Pablo eso? ¿Por qué pensaban estos hombres que Pablo era falto de integridad? ¿Por qué lo acusaban de eso? Bueno, entre muchas otras cosas, lo acusaban en el hecho de que Pablo había decidido repentinamente cambiar su itinerario de visitas a la iglesia de Corinto en su tercer viaje misionero. Vayamos a 1 Corintios 16, versículo 7. Dice: porque no quiero veros ahora de paso, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo. Y vean lo que agrega Pablo:
si el Señor lo permite. Esta palabra que Pablo les dice, si el Señor lo permite, no lo tomaron a bien. De tal modo que cuando Pablo cambia su plan o su itinerario, algunos en la iglesia de Corinto lo acusaron de ser falto de integridad. Este cambio de planes fue lo suficiente para que estas personas se fueran contra el apóstol Pablo sin haberle dado la oportunidad de decirles cuáles eran las razones. Ahora bien, hermanos, el apóstol Pablo estaba persuadido del impacto que este ataque a su carácter podía provocar eventualmente en la salud espiritual de sus hermanos. No olviden que Pablo era un apóstol del Señor Jesucristo, y es esto lo que mueve a Pablo a defenderse a sí mismo. Pablo estaba defendiendo su ministerio, su apostolado. Pablo sabía que el diablo podía minar la fe de los hermanos si el carácter del apóstol Pablo quedaba en entredicho. Y es por eso que Pablo tuvo que escribir esta porción. Según de Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. En otras palabras, hermanos, lo que Pablo está diciendo es que él se gloría en el testimonio de su propia conciencia, de que él había actuado sin doblez, sin motivaciones ocultas y engañosas. De hecho, más adelante en los versículos 23 y 24, como ya leímos, Pablo llama a Dios su testigo de que fue por amor a los mismos corintios que él pospuso su viaje misionero. Y mis hermanos, la verdad es que esta defensa puede sonar un poco, pues, pretenciosa quizás, porque Pablo dice, yo me glorío en mi integridad. Alguien podría preguntar, ¿cómo es que alguien se puede gloriar en su integridad? Pero mis hermanos, cuando nosotros analizamos el texto, nos detenemos a ver más de cerca el texto, descubrimos que lo que Pablo ha dicho no es vanagloria. Pablo no se estaba vanagloriando de él. Mire lo que dice Pablo, otra vez, 2 Corintios 1:12. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo, hermanos, estaba plenamente consciente de que la integridad que él había exhibido entre los corintios se debía únicamente a la gracia de Dios en la vida de Pablo. Por lo tanto, Dios debía recibir gloria y honra por la integridad que él podía practicar. Así que, mis hermanos, hay dos cosas que encontramos en este texto acerca de la integridad. Lo primero que vemos es que la integridad es una virtud de carácter que proviene de Dios. Voy a repetir eso otra vez. La integridad es una virtud de carácter que proviene solo de Dios, nunca del hombre. Nunca del hombre. Porque nadie puede llegar a ser íntegro en sus propias fuerzas. Hermanos, desde la caída de Adán y Eva, el hombre se corrompió y quedó completamente dañado por el pecado. El propósito principal y la importancia de la existencia del hombre era glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Pero eso, mis hermanos, eso ya no fue posible
porque fue reemplazado y fue sustituido por la vanagloria humana y por la búsqueda de la felicidad y de las cosas creadas antes que de nuestro Creador. Y eso, hermanos, el buscar las cosas de este mundo, el estar enfocados en buscar las cosas de este mundo, nos convierte en personas no íntegras. Porque la integridad solo proviene de Dios. Y no estoy diciendo que las cosas de este mundo, las que son legítimas, sean malas. No, hermano. El problema es que nosotros nos enfocamos más en esas cosas. En otras palabras, mis hermanos, no es necesario ser muy espiritual para darnos cuenta de la profunda desintegración del corazón del hombre cuando se enfoca en buscar las cosas de este mundo y no las cosas de Dios. Muchas veces actuamos de manera incongruente porque nuestra capacidad de razonamiento ha sido simplemente afectado por causa del pecado. Algunas veces sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Y déjeme hacerle una pregunta. ¿Quién batalla con la procrastinación? Gloria a Dios que solo son 3. Pero hermanos, si somos honestos, la procrastinación es un problema de la mayoría de nosotros. De la mayoría de nosotros. ¿Qué es eso de la procrastinación? Es dejar para después lo que podemos hacer ahora. Muchas veces sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos porque nuestra voluntad ha sido afectada por el pecado. En otras ocasiones hacemos lo que debemos hacer, pero con una motivación equivocada, porque nuestras emociones y nuestros afectos también han sido afectados por el pecado. Quedamos seriamente dañados por el pecado. El hombre dice cosas que no siente, afirma valorar cosas que en realidad no valora ni persigue, promete cosas que sabe que en realidad no podrá cumplir, defiende puntos de vista con argumentos engañosos, porque en realidad él no desea que la verdad prevalezca. Mis hermanos, qué terrible que podamos sentarnos con alguien al cual le podamos pedir un consejo bíblicamente, pero no lo veamos reflejado en su propia vida. Qué horrible es eso, hermano. Y a la hora de nosotros, hermanos, pedir a alguien que si está dispuesto a servir al Señor, pueda decir de una manera ligera, sin sentarse a considerar lo que esto representa, y levantar su mano y decir sí, y una vez andando en el camino, tengamos que decirle, por un lado, no, por falta de integridad, o que ella misma tenga que decir no, por su falta de integridad. Así que no importa cuántas personas en el mundo defiendan su propia integridad. La verdad, mis hermanos, es que después de la caída, toda la raza humana ha venido padeciendo una terrible falta de integridad. Y con tristeza y dolor debemos decir que aún dentro del cristianismo. Pero mis hermanos, gracias a nuestro Dios, que podemos decir que la única persona que fue, es y seguirá siendo íntegra es nuestro Señor Jesucristo. Él posee integridad a toda prueba. Él, siendo Dios, se hizo hombre, y en esa condición, habiendo sido tentado en todo, como dice Hebreos 4:15, mantuvo intacta su integridad hasta el fin. Él vivió la vida perfecta de obediencia que ningún ser humano, incluyendo a los creyentes, haya podido vivir. Y con esa integridad, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, muriendo la muerte que todos nosotros, los faltos de integridad, debíamos
haber experimentado. Nuestro Señor Jesucristo murió siendo íntegro por personas sin integridad. Él hizo eso, no solo para pagar por nuestros pecados y reconciliarnos con Dios, sino también para restaurar, escuche hermano, para restaurar en nosotros la imagen divina que quedó distorsionada por causa del pecado. Por eso, hermano, analice su corazón. Si usted es creyente, usted fue llamado a vivir en integridad. ¿Por qué? Porque Cristo no solo murió por nuestros pecados y reconciliarnos con Dios, sino para restaurar en nosotros que estábamos caídos, muertos sin delitos y pecados, para restaurar en nosotros la imagen divina que quedó seriamente dañada por el pecado. En otras palabras, la obra que Jesús está haciendo por su Espíritu en nuestros corazones es volvernos a ser íntegros. Esa es la obra de gracia de Dios en la que Pablo se gloría en nuestro texto. Pablo no estaba haciendo alarde de esa integridad. Pablo estaba diciendo: yo glorifico a Dios porque por la obra de su gracia Él me ha hecho íntegro. Es una integridad que viene solo de Dios. Por supuesto, Pablo estaba consciente de que su conducta externa era congruente con lo que había en su corazón. Hermano, ¿usted está consciente de eso? Hermano, ¿usted está consciente de que su conducta es congruente con la obra de Dios en su corazón? Eso Pablo lo sabía. Él estaba consciente de eso, porque sin la obra de su Espíritu Santo en la obra de Pablo, esa integridad simplemente habría sido imposible. Ahora bien, hermanos, en esa integridad que ahora es restaurada por la gracia de Dios en nuestras vidas, solo podrá ser mantenida, cultivada y desarrollada en nosotros en la misma medida en que nos mantengamos dependiendo de los recursos de la gracia de Dios y haciendo la obra de Dios con la sabiduría de Dios y no con la sabiduría humana. Veamos otra vez el versículo 12. 2 Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, es que la gracia de Dios produce integridad y que la sabiduría humana produce otra cosa que no es integridad. Y la verdad, mis hermanos, es que por causa del pecado que aún mora en nosotros, constantemente somos tentados a ampararnos en la sabiduría humana. Y sobre todo, en el caso de nosotros los líderes y pastores, cuando nuestra labor no está produciendo los frutos visibles que nosotros quisiéramos ver. Hermanos, yo quiero que usted me haga una pregunta a mí. Yo le voy a decir cuál pregunta. Pastor, ¿cómo quieres que seamos delante de Dios? Hágame esa pregunta. Que obedezcan. Que le obedezcan a Él. Ustedes no son mis discípulos. Ustedes son discípulos de Cristo. Ahora, hermanos, ¿qué pasaría
si yo me fuera todo indignado y dijera, Señor, estos hermanitos, es que, mira, Señor, no se aplican. Hablamos del amor fraternal, hablamos de salir, de ir a todos como iglesia a evangelizar. No, Señor, no hay fruto, Señor. ¿Como ahí qué, Señor? Imagínense que yo me indignara porque no veo los frutos que yo quiero ver en ese sentido. Y no estoy diciendo que no tengan cosas buenas. Ustedes tienen muchas cosas buenas, muchas, por la gracia de Dios, ¿sí? Pero estoy tocando cosas que son como a veces que desaniman a uno. Pero hermanos, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos ver los frutos que nosotros queremos? Y si no los vemos, tener que cambiar la metodología, prometerles dinero, prometerles autos y casas, ¿es lo que quieren? Ustedes ya están en otro nivel, ustedes ya entienden que eso está mal, pero hermanos, ahora está esta pregunta, porque nosotros criticamos, y no sé si mala o de buena manera, a nuestros amigos de la iglesia tradicional, a los católicos. Son unos idólatras, porque nosotros consideramos que la idolatría consiste solamente en la iconolatría, en las imágenes y todas esas cosas, pero no, mi hermano, la idolatría está en tu propio trabajo, en tu propia vida, cuando no escapas del espejo, cuando no escapas de otras cosas que deberías escapar, que han ocupado el lugar del Señor. Mis hermanos, el apóstol Pablo tuvo que lidiar con esta problemática cuando él escribió su carta a los Corintios. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 25: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por estas palabras de Pablo, parece que algunos en la iglesia de Corinto estaban presionando a Pablo para que él cambiara su forma de predicar, porque fuera más aceptable su mensaje para la gente, para la cultura sofisticada de los griegos y los corintios, los griegos corintios, porque los griegos amaban la elocuencia, amaban el razonamiento filosófico. Danos un mensaje más motivacional, pastor, ya deja de estarnos condenando. Hermanos, nosotros no condenamos a nadie. Solamente lea Romanos capítulo 1, 2 y 3 y verá quién condena. Nosotros no condenamos a nadie, hermanos. Nosotros queremos llevarlos a las Escrituras y hacerles ver cuál es la problemática que estamos enfrentando en las iglesias cristianas. Algunos hombres quieren que se cambie el mensaje por otro que sea más aceptable para los que están en los recintos. Porque los griegos amaban la retórica, amaban la filosofía, pero los judíos por otro lado querían ver milagros. Bueno, es que pastor, aquí nadie se cae, y aquí, ¿qué onda? Aquí no está el Espíritu Santo, porque como aquí nadie se cae, aquí nadie se da vueltas como gusano en el piso. Y esto lo digo con dolor, no lo digo de verdad, de mofa, no lo digo por eso, lo digo con dolor, porque aquí nadie pasa eso, aquí nadie grita, aquí nadie hace como pájaro, aquí no está el Espíritu Santo. Eso es lo que pedían los judíos. Pero Pablo sabía que nada de eso puede hacer lo que el Evangelio puede hacer en el corazón de los hombres. Así que conducirnos, hermanos, según la sabiduría humana, que es la que Pablo menciona en el versículo 12 de 2 de Corintios, mis hermanos,
conducirnos según esa sabiduría humana y carnal, como ministros del Evangelio, en vez de mantener nuestra integridad amparada solo en la gracia de Dios, hermanos, es poner en juego el llamamiento que Él nos ha hecho, pero también es poner en juego tu alma. Hermano, tú sabes que hay una batalla por tu alma. ¿De verdad lo sabes? ¿Sabes que Satanás está empeñado en llevarte al infierno? ¿Sabes eso? Y sabes que Dios, por su gracia, quiere que tú sepas eso para que pases tiempo con Él. Hermano, alguien dijo en alguna ocasión, y eso nunca lo he olvidado, y esto fue mis primeros meses como creyente: si Dios nos diera la oportunidad de ver con los ojos espirituales lo que hay en la atmósfera, no dudaríamos en correr a casa, estar temblando como los ratones cuando los persigue el gato, llorando, diciendo: Señor, líbranos de todas esas huestes de maldad. No dudaríamos. Pero mis hermanos, como nosotros vivimos por vista y no por fe, por eso vivimos como vivimos, hablamos como hablamos, actuamos como actuamos, porque no creemos, hermanos. Para nosotros ver es más importante. Mis hermanos, si nosotros diluimos el mensaje, ponemos en juego nuestro llamamiento, pero también las almas a las cuales fuimos llamados a llevar el Evangelio de Dios. La integridad práctica es una lucha en la vida del creyente de todos los días. Es una lucha contra el pecado que quiere alejarnos de nuestro Señor, por quien podemos vivir solamente en integridad. Y eso, mis hermanos, le puede pasar no solamente a los pastores y a los líderes o diáconos, sino que a toda la iglesia. A toda la iglesia. Existen demasiados hombres y mujeres dentro y fuera de las iglesias que profesan ser creyentes, pero no conocen la integridad. Hay demasiado pecado. Ya no se puede confiar en los cristianos. Qué terrible. No se puede confiar en los cristianos, lamentablemente, por no vivir en integridad. Esto se debe a que hay demasiadas distorsiones del evangelio, demasiadas ofertas religiosas, demasiadas ofertas filosóficas. Y mis hermanos, si queremos mantener nuestra integridad, tendremos que resistir conscientemente esa influencia. Debemos ocuparnos en disciplina. Debemos ocuparnos en disciplina y pedirle a Dios que nos ayude a ejercer el dominio propio en nuestras vidas, porque a causa de no tener dominio propio somos faltos de integridad. Somos faltos de integridad. Andamos viendo lo que no debemos de ver, andamos escuchando lo que no debemos escuchar. Mire, ¿qué piensan de esto? Yo no voy a decir que esto es pecaminoso, pero nada más dígame qué piensa de esto. Cristianos que un sábado por la noche están en una discoteca o están en un concierto de un fulano de música tremenda, terrible, pero el domingo están en la iglesia levantando sus manos delante de Dios. Dígame si eso es íntegro. Hermanos, ¿y saben por qué no es integridad? Porque estamos lejos de la palabra. Debemos ocuparnos en la disciplina. Debemos ocuparnos. Y hermanos, cuando yo les digo esto, yo no estoy aquí como ejemplo y diciéndoles, yo soy la persona más disciplinada. No, no, no. Dios sabe, hermanos, que yo lucho todos los días con eso. Todos los días, todos los días. Pero estoy luchando. No estoy cruzado de brazos diciendo, pues ahorita que venga la disciplina la destruyo. O la pereza. No, no, no. Estoy luchando todos los días. Tengo que hacer horarios, tengo que estar siempre pensando qué quiero hacer.
Este año, por la gracia de Dios, hermanos, aquí nadie es importante, solo el Señor Jesucristo, solo por su gracia, hermanos. Quiero ser más como Jesús. Pero hermano, eso no viene solo. Necesitamos la meta, pero también necesitamos el método y necesitamos la manera. Yo quiero ser más como Jesús, pero no me congrego de manera regular. Mire lo que dice Lucas Alemán, que es un teólogo joven, 20 y algo de años. Mire lo que dice este joven, pastor, predicador, un hombre de verdad que Dios está usando en este tiempo. Dice, hay 4 cosas que le dan poder al creyente. Escuche esto. Número 1, la oración privada. Número 2, la meditación en la palabra. Número 3, el congregarse de manera regular. Y número 4, convivir con la iglesia, tener comunión con la iglesia. Y dice Lucas Alemán, pero la más importante y la que nos llevaría a lo demás es nuestra oración privada. Mi hermano, si tú eres creyente pero no tienes oración privada, es falta de integridad, es falta de integridad. ¿Por qué? Porque saber hacer lo bueno y no hacerlo nos es contado por pecado. Es falta de integridad. Así que debemos ocuparnos en la disciplina y el dominio propio. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, en esto debemos hacer todo nuestro esfuerzo por disciplinarnos y no importa cuánto nos cueste. El llamado que tenemos es de parte de Dios, mis hermanos. El llamado que tenemos a vivir a integridad es de parte de Dios y es a mantener nuestra integridad dependiendo solo de su gracia. Porque, mis hermanos, aunque no parezca, aunque debemos mantenernos en esto, dependiendo de su gracia, aunque no parezca que veamos los resultados que nosotros queremos ver. Mantente ahí, hazlo, hermano. Hazlo. Toma la decisión de empezar a tener comunión con Dios. Toma la decisión de empezar a meditar en su palabra cada día. Toma la decisión de empezar a dejar tú de pecar. Tú. Pasará 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, y entonces verás tu vida y habrá frutos. Habrá frutos. Pero necesitas disciplinarte. ¿Qué significa que lo que Pablo está diciendo aquí? Significa que nosotros debemos vivir con la conciencia de que nosotros vivimos y ministramos en la presencia de Dios y que es a Él primariamente a quien debemos agradar, hermanos. Nosotros debemos agradar solo a Dios. Que tu patrón, por quererte mantener en su trabajo, te ofrece cosas turbias, no lo hagas. Pero que te va a doblar el sueldo, aunque te lo dé triple o 4 veces, no lo hagas. No lo hagas. Estás delante de Dios. No lo hagas, hermano. Es a Él a quien debemos agradar. 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, y esto es para nosotros los predicadores, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que nosotros somos como esos, no somos como esos que diluyen el evangelio y que tratan de suavizarlo para hacerlo más agradable, para hacerlo menos ofensivo. ¿Y cuál es el resultado, mis hermanos? Si nosotros cedemos a las peticiones de las personas al diluir el evangelio, no le digas que es pecado, no digas que esto está mal, no, alcánzalo para Cristo. ¿Cómo lo vas a alcanzar? ¿Qué sucede cuando diluimos el mensaje? Pues que muchos creyentes
al no tener el discernimiento, se enredan en las cosas del mundo porque dicen ellos: yo no quiero ser religioso, yo no quiero ser legalista. Mis hermanos, esto está sucediendo porque se está diluyendo el mensaje de nuestros púlpitos. Hermanos, ¿sabe cuántos cristianos en Europa en 5 años, en los últimos 5 años, han abandonado la fe? 5 años en Europa, donde se sabe que existían los cristianos, por así decirlo, más usados por el Señor en Europa, en años pasados, en siglos pasados. 15 millones en 5 años, 15 millones. Pero hay algo que alentó mi corazón en esta semana al saber ¿cuál cree que es el continente con más creyentes en los últimos años? Ni siquiera se lo imagina. África. Y en América Latina está creciendo de manera exponencial el cristianismo. Pero ¿sabe cuál es lo terrible de esto? Que crece el cristianismo, pero hay más delincuencia. O sea, ¿qué pasa, hermanos? Crece el cristianismo, pero hay más delincuencia. Eso nos habla de una cosa: el evangelio ha sido diluido. El evangelio ha sido diluido. Mis hermanos, muchos creyentes no tienen el discernimiento, se enredan en las cosas del mundo porque no quieren ser religiosos, porque en los púlpitos se diluye el mensaje. A la larga, mis hermanos, no importa cuántas personas les prediquemos la palabra, si no hay integridad en nosotros, no importa, porque hay una persona, mis hermanos, que es la más importante en todo esto, y es a Él a quien debemos agradar, aunque eso implique desagradar a la gente, a nuestros padres, a nuestros amigos, a tus patrones. Por eso dice Pablo en Gálatas capítulo 1 versículo 10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería yo siervo de Cristo. ¿Cuántos cristianos que diciendo amar a Dios, aún tratan de vivir conforme al mundo? Mis hermanos, haz un alto. No es lo que dice la historia, porque la historia puede estar equivocada. Es lo que dice la palabra de Dios. No es lo que dice fulano de tal. No, es lo que dice Dios. Detente en tu vida. Asegúrate que en verdad vas camino al cielo. Primera de Tesalonicenses 2, 3 y 4 dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Alguien decía que si un día escucháramos al apóstol Pablo, imagínense al apóstol Pablo predicarles a los corintios en su segunda carta, porque en la primera pues fue muy amable. Pero mis hermanos, si tuviéramos hoy a esos hombres de Dios del primer siglo hasta el siglo XVI, hermanos, ¿qué pasaría si Martín Lutero, el Señor le hubiera preservado la vida hasta hoy? ¿Qué pasaría hoy con las iglesias evangélicas? Mis hermanos, Dios se goza por el hecho de que el evangelio sea predicado, pero escuche, tiene que hacerse de manera fiel y con integridad, porque de esa manera su Hijo es glorificado
Y ese agrado de Dios es lo que nos debe motivar a nosotros a vivir con integridad, porque nosotros queremos que las almas sean salvadas. Pero mis hermanos, esto tiene que estar subordinado al propósito de Él, no al nuestro. ¿Y cuál es el propósito? Lo que dice Pablo, que debe ser agradable, Señor, en nuestra predicación. Debe Dios agradarse de nuestra predicación. Es por esto que Pablo dice en 2 de Timoteo 4:1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, y en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Escuche lo que dice el pastor Sugel. Yo sé que esto es fácil de decir, queridos hermanos, pero la verdad es que todos nosotros estamos en peligro de predicar y de vivir estando más conscientes de la aprobación del hombre que de la aprobación de Dios. Y esto es para todos, para pastores como congregantes. Los verdaderos creyentes viven conscientes delante de Dios de las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ya sea que estén en la iglesia, con su familia, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Viven conscientes de la presencia de Dios. De paso, eso es tener temor de Dios. Vivir conscientes de que su mirada está sobre nosotros. Mire lo que dice 2 Corintios 1:12 otra vez: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Hermano, Judas estuvo al lado de Jesús 3 años y medio. Judas fue el tesorero. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo estaba en el aposento alto y dijo: uno de vosotros me va a entregar, los 11 no voltearon a ver a Judas así. No, porque no sabían. Hermano, de verdad, nuestra salvación es un tema que debemos empezar a sentarnos a dimensionar. Hermano, por favor, ya detente, deja los clichés. Si vienes de una iglesia donde el evangelio no fue predicado de manera fiel, bueno, hermano, nosotros no somos la última Coca-Cola del desierto, pero estamos haciendo un esfuerzo. Estamos comprometidos con querer predicar solo la palabra de Dios. Pero es necesario que te sientes y pienses y dejes de hacer todo lo que en un momento hiciste y que no honraba a nuestro Dios. Pablo está diciendo aquí: ustedes, corintios, han tenido la oportunidad de sobra para ver mi integridad. Y mis hermanos, la integridad no es un papel que se asume en ciertas circunstancias. Hermanos, la integridad es una forma genuina de vivir. Es una forma genuina de ser, basada en nuestra comprensión de nuestra identidad con Cristo. Alguien decía, cuando vienen cristianos delante de un hombre de Dios y le dicen: nos están atrapando, nos están torturando, nos están castigando, ¿qué debemos hacer? Y este hombre toma la Biblia y dice: no te voy a decir qué hacer, te voy a decir quién eres. Y abre la escritura y les hace ver que todo aquel que ha creído en Cristo ha sido perdonado, y lo único que tiene que hacer es confiar en Él. Mis hermanos, nosotros sabemos quiénes somos.
¿En verdad sabes quién eres? Mis hermanos, la integridad es una genuina forma de vivir basada en nuestra comprensión de nuestra identidad con Cristo. Un comentarista ha dicho, no, hoy ya no escuchamos en muchas iglesias que somos esclavos de Cristo. Se habla de éxito, de la salud, de la riqueza, de la prosperidad y de la búsqueda de la felicidad. Con frecuencia escuchamos que Dios ama a las personas de manera incondicional y que Él quiere que todos ellos que todos ellos le amen a Él, porque Él les ama de manera incondicional. Pero mis hermanos, el cristianismo verdadero es no es ajustar a Jesucristo a nuestras vidas, sino dedicarnos nosotros mismos por completo a Él, sometiéndonos enteramente a su voluntad, procurando agradarlo por encima de todo y de todos. Y esto, mi hermano, demanda la muerte propia, renunciar a mis deseos y seguridades y seguir a Jesús sin importar el costo. Yo he dicho esto, hermanos, y yo estoy completamente convencido de esto, porque cuando yo leo, por ejemplo, la biografía de Martyn Lloyd-Jones, un hombre que dejó su carrera de medicina en una iglesia wesleyana donde la predicación escaseaba, una iglesia metodista. Ese hombre decide renunciar a su carrera para prepararse y servir a Dios, y no consideró si le iba a faltar de comer, si le iba a faltar de vestir, si le iba a faltar casa. No consideró nada de eso, solo el costo de que otros escucharan el verdadero evangelio, porque ese fue lo que lo motivó. Hoy nosotros no queremos hacer eso. Para nosotros hoy es difícil tomar decisiones que nos lleven a sufrir. Somos demasiado pragmáticos. Si te va bien, es de Dios. Si no te va bien, es del diablo. No, hermanos. Muchos hombres han muerto por decidir servir al Señor. Muchos hombres han perdido la vida por servir a nuestro Dios. ¿Y qué? ¿No era la voluntad de Dios? Claro que lo era. Muchas veces tienes que salir de tu zona de confort para servir a otros, porque tienes una convicción clara: estás honrando a tu Dios. Mis hermanos, debemos estar dispuestos a seguir a Jesús sin importar el costo. En otras palabras, ser cristiano es ser esclavo de Cristo. Ser esclavo de Cristo. Ser cristiano es ser esclavo de Cristo. Él no es nuestro esclavo. Él no está para cumplir nuestros caprichos y deseos. Nosotros debemos ser fieles a Él con integridad de nuestro corazón. Un siervo con integridad de corazón vive con esa conciencia. Sin embargo, eso no significa que ya no tendremos problemas con el pecado. Nadie alcanzará la vida perfecta. Nadie dejará de pecar de este lado del cielo. Pero mis hermanos, el creyente con integridad de corazón no racionaliza ni excusa su pecado. Tampoco lo minimiza, lo trata adecuadamente. El siervo con integridad de corazón peca. Nadie es impecable, pero ese hombre que peca trata su pecado de manera correcta. Así que, mis hermanos, un siervo que entiende que por medio del evangelio fue llamado a integridad, no tiene problemas al hablar de sus pecados y decirle al Señor: perdóname porque yo pequé. Otra vez, hermanos, si eres hijo de Dios por la fe en Jesucristo, en su justicia, Dios te perdonará, porque ya tu deuda fue pagada en la cruz del Calvario. Pero cuidado, esta no es una licencia para pecar, pecar, pecar y pecar y pecar y pecar, porque al final Dios nos ha perdonado, y como la salvación es por gracia, entonces tú puedes seguir pecando. No. Mis hermanos, ¿acaso es esa verdad
de la gracia de Dios que obra en nosotros, que nos mueve a coquetear con el pecado, a tratar con ligereza nuestros pensamientos corruptos y perversos y llenos de inmoralidad? Por supuesto que no. El Evangelio de la gracia de Dios no promueve una vida de liviandad en aquellos que abrazan la gracia de todo corazón. Y la gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos a renunciar a toda impiedad y a los deseos pecaminosos de nuestro corazón. La gracia de Dios nos enseña a vivir en santidad, hermanos. Nos enseña a renunciar al pecado, como dice Pablo en 2 Corintios 5, 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mis hermanos, fuimos llamados a vivir en integridad, y al final de cuentas, la integridad no es otra cosa que el resultado de haber creído en el Evangelio con todo nuestro corazón. Mis hermanos, entender cómo ese Evangelio afectó de una manera asombrosa todas las áreas de nuestra vida y en dependencia del Espíritu de Dios y vivir en consecuencia, eso es vivir en integridad. Escuche, en Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14, el apóstol Pablo dice que en algún momento tuvo que reprender al apóstol Pedro, porque Pedro no estaba actuando con integridad, mientras él estaba solo con los gentiles comiendo con ellos, pero de repente llegan los hermanos de Jerusalén y Pedro no había cambiado su convicción y comenzó a tener temor. Y dice que se retraía porque tenía miedo de los de la circuncisión. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos convencidos de lo que creemos, pero no vivimos de acuerdo a lo que creemos? Mire lo que dice Pablo en Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaban rectamente, no andaban. Seguramente habían visto a Pedro algunos creyentes y, como es de suponer, tu pecado arrastra a los demás. Y mira, escucha esto, hermano amado de Dios. Hay mucha gente que llega a nuestra iglesia con un deseo de congregarse y hace relación con los hermanos, pero luego los hermanos se desaparecen y ya no los ve. Y entonces ese que tenía tanto deseo de honrar a Dios y congregarse de manera regular, asume que eso que está haciendo el hermano, como es más maduro, pues debe de ser así. Eso fue lo que pasó con Pedro. Muchos fueron arrastrados por la conducta del apóstol Pedro. Y dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, y escuche, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío, nosotros podríamos decir, si tú siendo cristiano vives como los gentiles y no como cristiano, ¿por qué obligas a los demás a vivir como cristianos? ¡Qué incongruencia! Pablo sabía, mis hermanos, que el problema de Pedro es que él no estaba viviendo de acuerdo con el Evangelio. En ese momento de su vida, el apóstol Pedro se estaba comportando como un hombre sin integridad. Y como suele suceder en esos casos, otros fueron arrastrados por la conducta de Pedro. Pero mis hermanos, nosotros sabemos la historia. Sabemos que la historia no termina y Pedro se arrepintió y Pedro dio la vida por nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, la integridad no es un lujo. La integridad no es algo opcional para el creyente. Ese rasgo de carácter es uno de los pilares más importantes del cristianismo y es un pilar fundamental del ministerio cristiano. Déjame decirte que es falta de integridad, además.
cuando alguien peca y tú lo ves por encima del hombro y te sorprendes porque pecó. ¡Ah! ¿En serio? Es porque no nos conocemos, hermano. Es porque no nos conocemos. Eso es falta de integridad de nosotros, porque la palabra de Dios nos manda que los fuertes deben soportar, sostener, edificar a los que son débiles en la fe. Mis hermanos, la integridad es uno de los pilares fundamentales del ministerio cristiano. Nosotros no vamos a negociar esto con nadie, hermanos, con nadie, con nadie. Por eso, a la hora de servir, sé honesto. No pasa nada. Sé honesto, abre tu corazón y di, hermano, yo estoy batallando con esto y con esto. ¿Cómo me puedes ayudar para poder yo vencer esta situación? Porque si tú quieres servir en esa condición y después se te descubre, va a ser peor para ti. Mejor sea honesto, hermano. Y hermanos, esto yo lo digo de verdad, con mucho temblor delante de Dios. Escuche esto. Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Escuchen la respuesta. El que anda en integridad y hace justicia, aquel que habla verdad en su corazón. Esos. Escuche el Salmo 101, verso 6. Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra, para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá, pero el que no anda en camino de integridad no le puede servir. Hermanos, ¿es tan difícil entender esto? Un pastor o cualquier siervo que no vive en integridad no podrá servir al Señor fielmente. Porque, mis hermanos, qué duro debe de ser para un predicador, para un pastor, para un maestro de la escuela bíblica que esté predicando de este lado acerca de la integridad, su esposa esté al frente de aquel lado y diciendo, tú sí que eres un hipócrita. Lamentablemente, mis hermanos, hoy existen muchos creyentes que en vez de ajustar su vida a la palabra de Dios, terminan ajustando la palabra de Dios a su estilo de vida y terminan apostatando, mis hermanos. Eso, mis hermanos, es lo que está pasando con muchos creyentes en las iglesias en el día de hoy. Tanto creyentes como ministros sin integridad tendrán, mis hermanos, efectos devastadores en sus vidas, en sus familias, en la iglesia. Muchos tropezarán y se alejarán del evangelio cuando sean testigos de la hipocresía de esas personas que alardean tanto de Jesús. Muchos terminarán abrazando un cristianismo distorsionado por la influencia negativa de otros creyentes. Alguien ha dicho, entre más conozco a los cristianos, híjole, más amo a mi perro. Hermanos, esto es duro de verdad. Hermanos, fuimos llamados a vivir en integridad. Y tú me cuidas a mí, yo te cuido a ti. Si tú te equivocas en algo, yo te sostengo. Y si yo caigo, tú me sostienes. Pero debemos sostenernos unos a otros. Yo solo no puedo vivir en integridad. Necesito primero la ayuda de Dios y la ayuda tuya. Que estés en oración todos los días por tus hermanos.
¿Saben qué es lo más terrible de todo esto? Es que un creyente sin integridad no podrá agradar al Señor. Contristará al Espíritu Santo y puede ser que en el día del juicio esa persona que decía ser creyente descubra que nunca lo fue como el billete. Hasta que llegó el escudriño verdadero, porque pasó por las manos de aquel hombre que lo dio a la iglesia, por las manos del pastor. Ni el pastor se dio cuenta si era genuino o no. Con el señor de la tienda llega al banco, el del banco lo examina y dice, pero esto es falso. ¿Y por cuántas manos había pasado ya? Mis hermanos, termino con este texto, Mateo capítulo 7, pero no es un texto que yo quisiera leer y que lo pasáramos en nuestra lectura sin detenernos a considerar la demanda de ese texto, el contenido tan serio y delicado para ti, para mí. Hermano, escúchame, hermano. Cuando estoy en mi meditación, yo tengo que pensar en mis pensamientos, en mis miradas y en mis deseos. Y déjame decirte algo, en muchas ocasiones me he encontrado falto de integridad. No leas ese texto, no lo escuches este texto de tal manera que pierdas el significado de esto, hermano. Versículo 21, Mateo 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, este texto no está diciendo que la obediencia es lo que te lleva al cielo. No. Lo que ese texto está diciendo es que una vez que el Espíritu Santo ha obrado en tu corazón, trayendo en ti una nueva vida, entonces no solamente escuchas la palabra como cuando no eras creyente, ahora escuchas y obedeces. Porque la obediencia es el fruto de tu nuevo nacimiento. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, y este texto aplica perfectamente para nosotros los líderes, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Noten, los profetas, servidores del ministerio de la iglesia. Hermanos, estas personas servían en una iglesia. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Señor, ¿qué más nos falta? Diría aquel joven. Si hemos hecho todas estas cosas, hermano, la salvación es de Dios. Y ahora escuchen la sentencia de Jesús. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ustedes nunca fueron míos. Pero era pastor, pero fui diácono, estuve en la alabanza, en la limpieza, fui maestro de la escuela de niños. Sí, pero no naciste nunca. Nunca te convertiste en verdad. Hermano, fuimos llamados a integridad. Necesitamos empezar a vivir como creyentes. Y si el Señor ha hablado a tu corazón, ponte de pie. Y este es el momento de reconciliarte con Él.
y decirle: Señor, tú me conoces, tú sabes que yo no he sido íntegro. Ahí en tu lugar, no tienes que pasar al frente, ahí en tu lugar, ponte de pie, oremos. En este momento, hermano, estamos en la misma presencia de nuestro Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, o todavía cuando nuestro Señor Jesucristo, lo más parecido a una sinagoga es una iglesia en el día de hoy. Y las Escrituras nos dan testimonio de que en el día sábado se congregaban incluso los endemoniados. ¿Se acuerdan de esa escritura? A Jesús le toca, por la soberanía de Dios, al Espíritu Santo, le llevó al Señor Jesucristo a tocar un texto, no dice qué texto, y empezó a hablar la escritura, y apareció por allá un demonio diciendo: ¿qué tienes conmigo? Pero dice que gritaba: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido para atormentarme? Hermanos, la iglesia no convierte a nadie. Nosotros no tenemos ese poder. No creas que por venir a este lugar te he convertido en un cristiano. No lo eres si no has reconocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu alma. Tú no eres creyente, de verdad no lo eres. La palabra de Dios lo enseña. Piensa en este ejemplo. Si tú te metieras en este momento a un gallinero, ¿eso te convierte en una gallina? Hermano, si tú eres creyente, pero sabes que no has vivido en integridad, este es el tiempo de pedirle a Dios perdón y corregir, rectificar el camino. Pero si tú no eres creyente, yo no estoy diciendo si tienes 50 años en la fe, no. Si tú no eres creyente y has recorrido esos 50 años en una iglesia, este es el tiempo de nacer de nuevo. Jesús ha dicho, su palabra dice que Dios amó al mundo, que dio a su único hijo. De esa manera lo amó, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, no se pierda. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree ha sido perdonado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hermanos, este es nuestro tiempo de reconciliarnos con Dios. Analiza tus actitudes, analiza tus pensamientos, tus acciones, analiza tus deseos, analiza todo lo que tú piensas acerca de tus hermanos. Analiza todo lo que tú estás haciendo, porque tú seguramente has tomado una posición donde el orgullo ha entrado en tu corazón y piensas que eres mejor que los demás. Oh Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra que has traído a nuestras vidas. Y que el primero en ser confrontado, Señor, he sido yo. Porque la integridad, Señor, es un tema que abarca todas las áreas y los rincones de nuestro corazón. Afecta nuestros deseos,
El Evangelio, Señor, nos hace íntegros porque ha afectado nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras emociones, nuestro razonamiento, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que olemos, lo que sentimos, todo, Señor. Y en cada una de esas áreas, seguramente, Señor, hemos fallado. Nuestro razonamiento ha sido más humano y filosófico que bíblico, Señor. Muchos quizás están echando mano de la psicología para salir de situaciones adversas, dejando de lado tu palabra, Señor. Es falta de integridad, porque no creemos lo que decimos creer y no vivimos en consecuencia a eso. Líbranos de la falta de integridad, Señor. Perdona a este pueblo, Señor. Perdónalo. Hermano, si has perdido tu primer amor, y no estoy hablando de una etapa en tu vida, no. Estoy hablando de lo que dice la Escritura con respecto a eso. Nuestro primer amor no es una etapa en nuestra vida. Nuestro primer amor es Cristo. Si tú has perdido tu primer amor, entonces no hay integridad en tu corazón, no hay integridad en tu vida. Necesitas venir otra vez a Él, escuchar su voz y decirte que a pesar de todo, Él está con sus brazos abiertos, esperando a que vuelvas. Pero por favor, hazlo ya. Si tú eres creyente, vuelve a Él antes de que el Señor traiga juicio. Y lo mismo para ti si no eres creyente. Ven a Él en arrepentimiento y fe y cree que solo Él tiene vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por este remanente, por este pueblo. Porque sé, Señor, que tú has levantado este remanente. Es tuyo, Señor. Es tuyo y tú lo amas. Tú lo amas, Señor. Cada uno de nosotros aquí podemos decir: tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Pero también podemos decir de manera colectiva: tú eres nuestro Dios. Señor, bendice a todos los líderes de esta iglesia, a los diáconos, a todos los que servimos, Señor. Bendícenos con tu palabra. Ayúdanos a esforzarnos para vivir en integridad, Señor. Ayúdanos a negarnos, ayúdanos a sufrir, si así fuera necesario, para ser íntegros. Porque hay una sola persona que importa en todo esto. Eres tú, Dios. Es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. Un solo Dios al que importa que nosotros debemos honrarle y agradarle. Señor, gracias. Y gracias por nuestros niños también. Señor, nuestros niños necesitan de que nosotros dediquemos a trabajar en su carácter. Pero es una incongruencia, Señor, cuando nosotros estamos enseñando tu palabra y no les demostramos nuestra fidelidad a ti. Señor, ten compasión de nosotros, por favor.
Ayúdanos a vivir para tu gloria. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.